¿Qué tal, hermanos? Buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, en este martes, ya 1 de junio, estamos empezando un nuevo mes. Con este mes se termina el primer semestre del año y vamos a empezarlo con mucha fe, con mucho amor, con muchas ganas, meditando la palabra de Dios como siempre para aplicarla a nuestra vida diaria. En esta semana vamos a estar meditando en la primera lectura el libro de Tobías. Es un libro muy hermoso, yo se lo recomiendo sobre todo a los matrimonios o a las familias. Nos ilustra mucho de cómo debe ser nuestra fe en nuestra vida familiar, nuestra confianza en Dios. Aquí vamos a ver algunos capítulos, algunos versículos salteados, pero yo les recomiendo que lo lean completo. Hoy vamos a ver del capítulo 2, versículos del 9 al 14, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En este libro de Tobías, pues obviamente habla de su familia, y en este caso habla de Tobit, que era el papá de Tobías. Tobit era un hombre muy piadoso, al igual que Job, aún ante la adversidad, aún ante las situaciones difíciles, él siempre seguía clamando a Dios, a pesar de que se burlaran de él. Y aquí nos narra cómo, de hecho, por ejemplo, una de las obras de misericordia que él hacía era enterrar a los muertos, en muertos en batalla o muertos por alguna situación que no eran sepultados, él les daba cristiana sepultura, o bueno, no estaba Cristo todavía, pero él les daba sepultura de acuerdo a las obras de misericordia de la iglesia. Y nos narra precisamente cómo en una ocasión, después de enterrar un cadáver, se bañó y fue a descansar. Dice que se recargó en la pared, se quedó dormido, pero no se fijó que arriba había un nido de pájaros y que al hacer, al caer en la popó de los pajaritos, pues le cayó en los ojos y le causó una enfermedad que lo fue dejando ciego. Dice que primero eran manchas blancas que no lo dejaban ver bien. Y fue y consultó y entre los médicos, entre más ungüentos le ponían, pues más se le dificultaba la vista hasta quedar totalmente ciego y duró 4 años ciego. Entonces, pues su esposa Ana tuvo que ponerse a trabajar y trabajaba en tejidos de lana, que le trabajaba para la gente sobre encargos y pues obviamente con eso obtenía el dinero para el mantenimiento. En alguna ocasión dice que un trabajo que hizo le pagaron y además le regalaron un cabrito. Y entonces él lleva el cabrito a la casa, pero cuando Tobit escucha el cabrito, él piensa que se lo robó y le reclama, le dice regrésalo porque no podemos comer animales robados. O sea, sigue preocupado por no quebrar la ley de Dios. Ana le dice que no, que ese cabrito se lo dieron en regalo, pero Tobit no le cree. Y aquí hay una discusión familiar, fíjense cómo esto lo hemos estado viviendo mucho en esta pandemia. El estrés, la convivencia, la cercanía a veces hace que seamos poco tolerantes. Y aquí Tobit y Ana se amaban tanto, pero caen en esa discusión. Tobit no creyéndole lo que Ana le decía y Ana pues obviamente también pierde la paciencia y le dice, ¿de qué te sirven? ¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú que todo lo sabes. Igual que Job, la esposa de Job era quien le reclamaba lo que Dios había hecho en él. Hoy por esta discusión Ana le reclama a Tobías. Pero bueno, esta es apenas el inicio. Vamos a ver una historia muy hermosa en estos próximos días. Y en el Evangelio, pues bueno, a Jesús siempre trataban de ponerle trampa los escribas y los fariseos. Y en una ocasión, pues vieron el momento adecuado para ponerle una prueba muy dura, porque es sobre el tema de los impuestos. Los impuestos eran una carga muy grande para los judíos y por eso los encargados de cobrar los impuestos, pues no eran personas odiadas, y además cuando eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, porque se sabía que estos, que ya de por sí era una carga pesada el impuesto, ellos cobraban de más para poder quedarse con ganancias y hacerse ricos. Entonces le preguntan a Jesús, pero fíjense cómo la hipocresía, pues obviamente Jesús la conoce,
pero más porque lo veo cómo se dirigen a él. Le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas en todo la verdad, el camino de Dios. O sea, obviamente eso es algo cierto, pero ellos no lo dicen por fe. Ellos le dicen a manera de hipocresía para luego lanzarle la pregunta. Le dicen, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? Y luego le rematan, ¿se lo damos o no se lo damos? Obviamente ellos sabían ellos pensaban que Jesús solamente tenía dos opciones, decir que sí o decir que no. Decir que sí significaba echarse al pueblo encima, por lo mismo que les digo de la carga que era los impuestos. Y decir que no era echarse a Roma encima. Pero Jesús en su sabiduría, en su inteligencia y viendo la hipocresía les dice, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre de este escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaban todos admirados. Hoy que sacamos a Dios de la escuela, de nuestra vida política, de todos lados, está prohibido hablar de Dios porque la educación es laica o qué sé yo. Hoy nos dice Jesús, nosotros tenemos un compromiso como ciudadanos. Por ejemplo, este próximo 6 de junio tenemos que ir a votar y tenemos que pensar muy buena nuestra votación. Aquí en México vamos a votar por los gobernadores, alcaldes y diputaciones. Tenemos que pensar muy bien por quién vamos a votar porque la situación está difícil y necesitamos analizar a los candidatos y ciertamente ver sus propuestas políticas, sus propuestas, pero sobre todo ver sus ideologías. O sea, no podemos votar por alguien que esté a favor del aborto, que esté a favor de cosas que van en contra de Dios. Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer una buena elección, porque como ciudadanos hay que cumplir, pero también tenemos que cumplir con Dios. Den a Dios lo que es de Dios. Y darle a Dios lo que es del Dios no es solamente ir a misa y solamente cumplirlo con los aspectos litúrgicos. Darle a Dios lo que es de Dios es dárselo día a día, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, dar un testimonio de que somos cristianos y que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, que estén bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.